Hola, en esta ocasión vamos a hacer un video sobre cómo calcular sistemas de paneles solares con baterías. Para esto vamos a utilizar una herramienta, una tabla de Excel, y también vamos a utilizar unas páginas de internet. La tabla de Excel es esta. Vamos a hacer cálculos para Colombia y para México utilizando páginas o aplicaciones diseñadas por el gobierno. Entonces, para Colombia vamos a irnos a un link del IDEAM. Y para México vamos a ver otra página que también es del gobierno. ¿Qué vamos a encontrar en estas páginas? En estas páginas vamos a encontrar información sobre la cantidad de horas de sol disponibles. Entonces aquí ya cargó la de Colombia. Esta de Colombia tiene bastante información, no solo sobre energía solar, sino también tiene disponible información de viento y bueno, tiene más cosas. La de México también tiene más información, hay información disponible, eh, hay unos mapas, bueno, aquí vamos a seleccionar este mapa para ubicar las ciudades y también vamos a seleccionar el mapa de radiación solar. Pero primero vamos a ubicar la ciudad en la que vamos a hacer el estudio de radiación o donde vamos a sacar la información o donde va a ser el proyecto. Entonces, para este caso, nos vamos a seleccionar Ciudad de México. Aquí está. Nos acercamos para que el dato sea lo más confiable. Vamos a decir que es más o menos por aquí, como en la mitad. Y vamos a seleccionar aquí el mapa que queremos. Queremos radiación global horizontal que cubre también la radiación de albedo y todos los tipos de radiación solar. ¿Qué vamos a buscar en este mapa? Entonces en este mapa vamos a buscar el año en que la radiación es menor. Entonces vemos que según el color él nos dice en qué mes del año la radiación es más fuerte. Entonces vemos que en abril, en mayo la radiación es prácticamente de 8 o más, 8 o 9 kilovatios hora por metro cuadrado al día. Pero ¿por qué vamos a buscar el mes más desfavorable o menos favorable? Porque necesitamos garantizar de que nuestro sistema se comporte bien durante todo el año. Entonces vemos aquí para México que el mes menos favorable es diciembre. Y lo mismo vamos a hacer en el mapa de Colombia. Entonces aquí en el mapa de Colombia vamos a seleccionar brillo solar, mapa nacional multianual. Listo, seleccionamos mapa nacional multianual y para Colombia vamos a seleccionar la ciudad de Cartagena. Entonces, me paso Cartagena acá, listo. En el de Colombia entonces nos arroja un gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Que en este no nos lo está dando en horas, no nos lo está dando en kilovatios por metro cuadrado al día, sino nos lo está dando en horas en las que la radiación supera el kilovatio metro cuadrado al día.
Entonces vamos a ver acá y vemos que el mes en el que menos radiación hay es el mes de octubre. En octubre está por debajo de 175 dividido 30. Entonces, vamos a abrir la calculadora. 175, vamos a decir que es aproximadamente 173. 31 días que tiene octubre. 5.5. Listo. Entonces ya tenemos la de Colombia, 5.58. Y ya podremos tener la de México. Entonces, estos mapas son para eso, para obtener la radiación solar. O también las horas de radiación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar de una vez esos números aquí en nuestro mapa. ¿En dónde? Aquí en donde nos los pide. Entonces, dice para Colombia, dijimos que teníamos 5.58. Para Cartagena, Colombia. Y para Ciudad de México, tendremos aproximadamente 3. Yo voy a hacer el cálculo con 3, pues aquí hay una barra de color que nos indica que está muy cerca de 3. De pronto podría ser un poco mayor, pero vamos a ir a la fija y vamos a irnos con 3. 3 horas de sol al día. Listo. Entonces aquí la tabla ya nos hace un cálculo automático de unos datos que hemos cargado previamente. Los datos que hemos cargado previamente es los datos del sistema que vamos a hacer funcionar. ¿Cuál es ese sistema que vamos a hacer funcionar? Entonces vamos a encender un televisor LED con un consumo de 60 vatios con un consumo de 60 vatios por cada hora y va a tener un uso de 5 horas al día. Un bombillo LED, mentiras, 3 bombillos LED con un consumo de 10 vatios cada uno. Vamos a cargar un celular y vamos a utilizar también un radio. Es importante que agreguemos tanto el consumo en vatios como las horas de uso al día. Entonces, esta tabla, ¿qué es lo que hace? Esta tabla lo que hace es multiplicar el consumo por la cantidad de horas por la cantidad de equipos. Entonces, en el caso del televisor, entonces 60 por 1 por 5, eso da 300. En el caso de los bombillos, entonces 3 por 10, que serían 30, por 2 serían 60. Entonces, esta parte de la tabla hace esas operaciones básicas. Listo, entonces con esos datos obtenemos el consumo de energía en un día. Con este consumo, que es igual para los dos países, las dos ciudades, lo vamos a dividir primero a darle un factor de compensación por pérdidas. Vamos a calcular unas pérdidas del 10% por conexiones, bueno, el 10%. Con eso tenemos una potencia de 544 vatios hora al día. Ese será nuestro consumo. Con ese consumo, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo entre las horas de sol. Entonces aquí vemos el consumo corregido, que fue el que le dimos un factor de corrección del 10%, lo pasamos acá y lo dividimos entre las horas de sol. Entonces vemos que para Cartagena pues tiene una muy buena cantidad de horas de sol. México también tiene una muy buena, pero hay un mes en el que no tiene tantas horas de sol, que es diciembre y enero. Entonces listo, aquí dividimos, la tabla automáticamente lo hace y eso nos va a dar un resultado que va a ser la cantidad de paneles. Esa cantidad de paneles, ¿a qué se refiere? En que vamos a necesitar una capacidad instalada de, en el caso de Cartagena, 97 vatios. Entonces, 97 vatios, entonces podemos poner un panel de 100 o dos de 50. En el caso de México, como son menos horas de sol, pues la capacidad de paneles nos da mayor. Significa que necesitamos un panel de 180 que redondeado al siguiente podría ser 200 vatios. Necesitamos un panel de 200 vatios o dos de 100 o 4 de 50. La ventaja es que podemos acomodar el sistema a los requerimientos que tenemos, pero nunca por debajo. Entonces, si nos da 97 acá, pues tenemos que subir en el siguiente modelo que
que nos cumpla con esa capacidad, que sería para el caso de Colombia 100. Y para el caso de México recomendaría dos paneles de 90, pero nos quedaría por debajo, nos daría 180, entonces mejor dos paneles de 100. Listo, entonces después sigue el tema de baterías. El tema de baterías, la tabla de Excel también lo hace solita. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí partimos de el consumo de la carga o el consumo corregido, que es el consumo, como ya lo habíamos dicho, eh, con una tasa del 10% por pérdidas de conexión. Seleccionamos el voltaje. Este dato que está en rojo aquí, nosotros tenemos que dárselo. Puede ser 12, 24, 48 voltios. En este caso, como es un sistema tan pequeño, vamos a trabajar a 12 voltios. Factor de pérdidas de temperatura. Esto no son solo pérdidas de temperatura, eh, hay otras pérdidas que están ahí, digámoslo así, que están ahí implícitas, pero no están nombradas. Pero yo las redondeo a 1.3 pérdidas por temperatura. La batería, en su proceso de almacenamiento de energía, el cambio de temperatura le afecta mucho. Entonces se calcula en 30%. Entonces lo que hacemos es sobredimensionar el sistema al 30% para cubrir esas pérdidas. Días de autonomía. Hay gente que utiliza 2 días, hay muchos libros también que recomiendan 3 días. Entre menor sea la descarga de la batería, más tiempo va a durar. Si yo tomo una batería de ácido de plomo, que es las que generalmente se usan, y la descargo todos los días a un 50 o un 70%, la batería va a durar muy poco. Ya hay baterías de descarga profunda, pero de todas maneras, entre menos yo descargue las baterías, entre más superficial sea la descarga, más me van a durar mis baterías. Entonces, me van a durar 8 años, podrían llegarme a durar 8 años según el tipo de batería. Entonces aquí me dice la capacidad de baterías. Entonces en este caso, capacidad de baterías nos referimos a amperios. Entonces en este caso la tabla me está diciendo que utilizo una batería de 176 amperios para tener 3 días de autonomía. En este caso nos da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque partimos de el consumo, el voltaje de las baterías y los días de autonomía. Aquí no nombramos horas de sol. Eso significa que nos va a dar igual para las dos ciudades, porque es la misma carga, son los mismos equipos, el mismo televisor, los mismos bombillos y el mismo radio y la misma carga del celular. Listo, eso en cuanto a baterías. Entonces aquí ya la tabla, bueno, pero no hemos elegido las baterías, aquí nos dice que de 176, entonces podemos poner una batería de 200 amperios a 12 voltios para ambos casos. Es lo que yo recomendaría, una batería o dos baterías de 100, según lo que encontremos en la región, según la disponibilidad de lo que haya. Entonces, listo. Podríamos decir que son dos baterías de 100 amperios. Aquí esta capacidad se refiere a amperios. Entonces, 12 voltios, 100 amperios. Si yo estuviera trabajando a 24 voltios, eso significaría que necesitaría o sea, en teoría necesitaría una batería, si existiera de 24 voltios, a 100 amperios, que sería la siguiente que va después de estos 88. Porque la potencia, en estos casos en DC, es multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces, si amplifico este, se disminuye este. Pero dejémoslo como está, a 12 voltios. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestras baterías calculadas. Entonces ya tenemos nuestros paneles, que vamos a poner aquí que es, vamos a dar el resultado para Cartagena, un panel 100 vatios. Y para Ciudad de México, entonces vamos a decir que son dos paneles 100 vatios. Un aspecto importante es que, como les decía aquí en las baterías, vamos a trabajar a 12 voltios. Entonces todo el sistema, para este caso en particular, todo el sistema va a ser a 12 voltios. Entonces necesitamos paneles. Los paneles deben ser a 12, no es que sean a 12 voltios, sino para sistemas a 12 voltios. Porque si vemos las especificaciones del panel, entonces vamos a ver que hay voltajes
17 voltios hasta 22 voltios aproximadamente. Entonces pues uno se preguntaría, pero si vamos a trabajar a 12 voltios, ¿por qué esos voltajes así? ¿Por qué el panel viene así? Pues es un poco para ser como práctico, porque el sistema en sí va a ser un sistema de 12 voltios, pero en algunos momentos va a trabajar, puede trabajar a 11 voltios cuando está descargada la batería, o puede trabajar también a 14.2 voltios, que es cuando la batería está al máximo. Listo, y entonces vamos a pasar a nuestro regulador. El regulador, que es el que nos va a controlar la carga de nuestra batería ya calculada. Nuestra batería, que vamos a decir que es de 12 voltios, 200 amperios. Y lo mismo para Ciudad de México. 12 voltios, 200 amperios. Listo. Y ahora pasamos a nuestro regulador. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace el regulador? Entonces, el regulador, como ya les dije, va a controlar la carga de nuestra batería. ¿Cómo se calculó? Entonces resulta que este parámetro tengo que yo dárselo. Este parámetro es la corriente máxima del panel solar, o IMP, salen algunos. A esa corriente le vamos a dar un 25% más, vamos a darle un factor del 25% y vamos a decirle cuántos paneles tenemos en paralelo. En este caso pues vamos a tener uno, aquí hay que cambiarlo, tenemos un panel. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a ver la operación. Entonces dijimos que eran 6 amperios de corriente máxima por 1,25. Entonces efectivamente nos va a dar 7.5. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? El regulador que sigue ahí de esa corriente es un regulador de 10 amperios. Entonces, ¿cómo lo vamos a solicitar? Entonces un regulador de 12 voltios, 10 amperios. Para el caso de Cartagena. Entonces, para el caso de Ciudad de México, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este caso sí tenemos dos paneles. Tenemos dos paneles que van a estar en paralelo y lo mismo, pero entonces aquí, ¿qué va a pasar? Como son dos paneles, entonces la corriente es el doble. Entonces ya esa corriente de 6 amperios no va a ser de 6, sino de 12 amperios. Entonces cuando yo tomo esos 12 amperios y los multiplico por mi factor de seguridad, que es el 1,25, entonces ya nos da el 15 que está acá. Entonces, ese 15, ¿qué significa? Que pues es un regulador mayor al que vamos a tener que emplear en Cartagena. Entonces, hay unos reguladores de 15 y también hay unos de 20 amperios. Yo sugiero utilizar en este caso el de 20 amperios. A la hora de seleccionar el regulador también, que es importante, las probabilidades de que el sistema se amplíe a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo sé que voy a ampliar mi sistema, porque seguramente ya no voy a tener solo el televisor, los bombillos y la carga del celular y el radio, sino de pronto a futuro voy a tener otro televisor, pues yo de una vez puedo comprar un regulador de mayor capacidad, de unos 30 o unos de 40 amperios, y utilizar ese regulador de una vez, digámoslo así, sobredimensionado, para que cuando yo traiga mi otro televisor, pues pueda poner simplemente más paneles y de pronto una batería de mayor capacidad. Entonces, pues es una opción para tenerla en cuenta también. Pues en este caso, para México vamos a seleccionar un regulador de 20 amperios. Listo, entonces ya tenemos paneles, batería y regulador. ¿Qué sigue? Sigue el inversor. Entonces el inversor, ¿cómo lo calculamos? Entonces, pues el inversor tiene un parámetro particular que es la potencia máxima que puede consumirse en la edificación o en la casa o en el proyecto. Entonces, nos devolvemos al inicio donde hicimos el estimativo de potencia o de consumo diario. Entonces, nos vamos aquí a la columna de potencias. ¿Qué pasaba? Entonces, si yo tengo todo encendido, estoy consumiendo los 60 vatios del televisor,
los 10 vatios de la bombilla LED y de la carga del celular y los 15 aquí acabo de darme cuenta que hay un pequeño error porque no está multiplicando por la cantidad. Entonces aquí en realidad esto sería 30, carga del celular serían 20, serían aquí 90, serían 100, serían entonces en total 115 vatios de potencia máxima. Voy a cambiarlo aquí. Listo. La potencia máxima van a ser 115 vatios. Vamos a darle un factor de seguridad del 25%. ¿Qué recomiendo también? Por ejemplo, si resulta que yo en mi zona, en donde estoy, venden equipos pues, de una calidad, pues de pronto, digámoslo así, dudosa, entonces en ese caso yo me voy aquí y amplío este factor de seguridad. Entonces ya digo, no va a ser el 25%, sino voy a darle el 30 o el 35%. ¿Para qué? Para asegurar la vida útil del sistema de que en 2 meses, un año no esté molestando, sino que tenga una mayor fiabilidad. Listo. Entonces lo mismo pasaría, por ejemplo, también con el inversor. Entonces mi potencia máxima son 115 vatios. El voltaje, entonces vamos a trabajar el voltaje de las baterías es 12 voltios, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, con esto, aquí nos dice que la capacidad del inversor es de 143 vatios. Entonces hay inversiones de 150. Yo recomiendo de una vez, pues la diferencia en precios no es mucha, entonces yo prefiero de una vez un inversor de mínimo 300 vatios, que pues es más del doble de lo que necesitamos, pero en realidad es un inversor muy pequeño. Pero puede darse de que se necesite conectar a algún otro equipo de manera ocasional o algo, entonces pues mejor de una vez sobredimensionémoslo a los 300 vatios. En cuanto a inversores, hay dos tipos de inversores, así como básicamente, que son los de onda pura y onda modificada. En otro video también les comentaba de que simplemente pues el inversor de onda modificada, pues los electrodomésticos no están diseñados para ese tipo de inversor. Entonces pues lo recomendable es siempre utilizar inversores de onda pura seno. Entonces listo, aquí cambiamos también de una vez aquí este parámetro, que es el mismo, es la potencia que corregimos arriba, y el inversor también sería el mismo, 300 vatios, 12 voltios. Listo, entonces de esta manera ya tenemos calculado prácticamente todo el sistema, solo nos faltaría el cableado, que pues ya es, digámoslo así, un tema aparte, pero es un poquito más fácil por tablas hacer el cálculo. Entonces miremos las diferencias que obtuvimos de instalar el mismo requerimiento, el mismo televisor, los mismos bombillos. Lo único que hay de diferencia es el país. Entonces en México algunas veces hay una muy buena radiación, pero también hay meses en los que hay una muy baja radiación. Entonces lo calculamos sobre el menor, que fueron 3 horas de sol aproximadamente. ¿Por qué lo calculamos sobre el menor? Ya les decía, porque es importante que aseguremos el funcionamiento del sistema. Si lo hiciéramos sobre el mayor, aquí pues podría haber un 7 o un 8. Hagamos el, el ejemplo, ya que la tabla es automática. Entonces nos daría un panel de 68 vatios. Nos funcionaría, por ejemplo, uno de 80, 90 vatios. Pero ¿qué pasa? En el momento en que lleguemos a los meses de poca radiación, pues el sistema se va a quedar corto. Entonces las baterías van a empezar a descargarse a su mínima capacidad y el sistema pues nos va a durar mucho menos. En cambio, de esta manera, pues el sistema nos va a durar todo el año y va a tener una vida útil más larga. Aquí les dejo los links de las páginas, tanto para Colombia como para México. Espero les haya servido el video y muchas gracias.